Hermano, buenas tardes. Saludo a todos los presentes en esta tarde. Tengo las 4 de la tarde con 33 minutos aquí saludándoles desde San Bernardino, California, a los Estados Unidos. Saludo a los presentes. Ok. Entonces, asumo que se escucha bien. Ok, muy bien. Vamos entonces a empezar. Vamos a empezar nuestra reunión con la confesión de Westminster. Y voy a leerlo. Ya lo puse ahí y así dice: no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esta es la confesión de Westminster para nuestra introducción, y vamos a hacer una oración de inicio. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice esta reunión a todos nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo a los presentes. Y a los que no están presentes, también bendícelos, porque tú sacas tu sol a justos y a injustos, y a santos y pecadores, a buenos y malos. Entonces, Señor, que tu gracia sea con nosotros y que al mismo tiempo tu palabra llegue a aquellos que no conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer Salmo 1. Salmo capítulo 1 dice así. Voy a poner un salmo, el primer salmo de la Biblia. Obviamente es el primer salmo de la Biblia, porque dice Salmo 1. Entonces dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, por tanto no se sostendrá. Los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestra oración de intercesión. Oremos, hermano. Padre Celestial, venimos con acción de gracias por los beneficios que nos das, por darnos comida, una casa, por darnos una cama donde descansar, por cuidarnos del peligro del malo, y que este momento, esta hora, Señor, sea de mucha bendición, que tu gracia se derrame. Da sanidad al cuerpo enfermo, al que está dolido en su cuerpo, en su enfermedad, ya sea enfermedad emocional, física, aquellos que están con ansiedad, aquellos que están tristes, Señor, dales alegría, aquellos que han perdido a un ser querido, también dales consolación en su alma, aquellos que están preocupados, Señor, dale paz,
Aquellos que están tal vez en depresión, que es muy fuerte, darles la alegría de vivir. A los que están siendo perseguidos por tu nombre, protégeles en partes del mundo, en esos lugares donde odian tu palabra, se burlan de tu ley y no pueden escuchar la palabra, ni siquiera en internet, no tienen Biblia y, Señor, están hambrientos. Que tu palabra llegue a esos lugares. También a los países de nuestros hermanos, a presidentes que son malos, Señor, tu justicia llegue sobre ellos, a los hermanos que están en Venezuela, que ese gobierno caiga, Señor, y a los otros hermanos, Señor, que no estamos sufriendo, por nuestro corazón agradecimiento por tu gracia, porque es por gracia, Señor. Y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a abrir las escrituras en Deuteronomio capítulo 6. Es un pasaje muy conocido que lo he estado leyendo, pero que es importantísimo. ¿Sabe qué? Yo no me canso de leer Deuteronomio 6 del 1 al 9. Y yo espero que usted no se canse. Yo creo que para este tiempo ya es para memorizarlo, porque es la teología pactual. Eso es. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Si alguien le dice a usted, a ver, hermano, tú que hablas de la teología pactual, muéstreme un capítulo en la Biblia. Ahí está uno de ellos. Y el principal. Deuteronomio 6 del 1 al 9 es la teología pactual. Porque habla de la promesa que Dios hizo a Abraham. Se cumple cuando Dios le dice a Moisés. Y allí, en ese capítulo 6 de Deuteronomio, Moisés confirma los mandamientos y los estatutos que el Señor, vuestro posesivo Dios, me ha mandado. Leamos. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado. Que os enseñe, para que os cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos, ¿y qué más? Tus nietos. Ahí está. Para toda la generación. Nietos, niños, chiquitos. A los niños hay que enseñarles la palabra de Dios, teología pactal. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Promesa. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Cuáles son los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Escucha pues, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, corazón, alma y fuerza es con todo lo que eres, tienes que amarle a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, estarán sobre tu corazón. Ahora, el corazón es el centro de todo el pensamiento, ¿ok? Y emociones y voluntad. No es el corazón que ponen ahí rojito, es todo, toda nuestra vida. Y dice, así, estarán en tu corazón, diligentemente las enseñarás a quién, a tus hijos. Esa es teología pactal. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, ok, me siento en la casa. Cuando andes por el camino, en la calle. Y cuando te acuestes. Y cuando te levantes. Toda la vida. El proceso de la vida, todas las etapas que uno hace diariamente, está ahí. Tiene que ser que uno esté ocupado en enseñar. Y las atarás como una señal en tu mano, quiere decir trabajo,
y serán por insignias entre tus ojos. La mente quiere decir nuestra mente centrada en Dios, y las escribirás en los postes de tu casa, tu propiedad y en tus puertas. Aquí. En otras palabras, tu vida tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Eso es. Un hermano me dice, hermano, pero ¿cómo lo voy a amarrar en mi mano? Hay un lazo especial que lo puedo ordenar por Google o Amazon. Digo, no, 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 nada de eso. Otro hermano me dice, hermano, ¿qué señales da el frente? ¿Lo que se ponen los católicos aquí? No, tampoco, no quiere decir eso. La mano tiene que ser la obra que uno hace, el trabajo. Esto significa nuestra mente, ¿ok? Así que no me escriban diciendo qué lazo me amarro en la mano, porque no se está tratando de ese lazo. Muy bien, entonces vamos a hacer la oración de iluminación para pasar a nuestro tema de hoy, que es un tema muy importante. Así que oremos. Padre Celestial, en este momento vamos a pasar la exposición de tu palabra. Que nuestra mente y corazón, como dice la Escritura, estén concentrados en tu palabra. Que nada nos distraiga, Señor. Yo confío que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de mis hermanos, en su mente. No los puedo ver, pero creo que como cristianos te damos la debida honra y respeto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el texto de hoy está en el libro o la carta de Segunda de Timoteo en el capítulo 2. Miren cómo estamos avanzando, hermanos. Si usted es un hermano nuevo que se está incorporando, bueno, le quiero decir de que estamos estudiando la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 8 al 13. Si tiene su Biblia Reina Valera, que la mayoría lo tiene, me sigue. Yo voy a utilizar la versión de las Américas. También tengo la Biblia Reina Valera enfrente mío para comparar textos, palabras, porque recuerde, son versiones. Entonces, a veces una la traduce de una manera más literal que la otra o nos ayuda a entender. Por eso es bueno tener más de una versión. ¿Ok? Si usted lo puede tener, amén. Y si no, le aliento a que pueda tenerlo, o ya que tenemos la magia de la internet, usted puede entrar a muchos lugares, poner Biblia, y ahí le van a salir la cantidad de versiones que hay en español y en otros idiomas, si usted habla otro idioma. Bueno, entonces leamos lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 8 al 13, dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, viviremos también con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Muy bien, este es un excelente texto
para estudiar. ¿Cuál es el contexto, hermano? ¿Se acuerdan la semana pasada? Yo quiero que ustedes me sigan, porque yo quiero que ustedes al final de todos estos estudios sean teólogos bíblicos. Un teólogo bíblico implica alguien que conoce el plan de Dios, las escrituras. Eso a usted le ayuda a que no le confunda. Y eso es lo que vamos a hacer, ese es mi propósito hoy. El contexto empieza en el capítulo 2, versículo 1, donde Pablo habla a Timoteo diciéndole, hijo mío, que se fortalezca, que se haga fuerte en la gracia, y esa gracia está en Cristo. ¿Se acuerdan? La gracia de Dios está en Cristo. O sea, el que está en Cristo está en la gracia. Y la gracia es un don de Dios, nos fortalece. Cuanto más fortalecidos estemos en la gracia, significa que la gracia está en Cristo, estamos entonces creciendo en gracia. Creciendo en gracia. Entonces, crecer en gracia es fortalecerse, es lo que dice Pablo a Timoteo. Y luego le pone 3 ejemplos de crecer en gracia: el soldado, el atleta y el labrador. Y se acuerda que di una exposición acerca de los 3, está en el tema pasado. Usted puede ver mi video, los que están aquí entrando por primera vez, y puede usted escucharlo, que ha sido un tema muy, muy, muy bueno. Fue allí entonces que nos quedamos, porque Pablo dice, ¿no?, que ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida porque tiene que agradar al que lo reclutó. En otras palabras, que la vida cristiana no es una vida placentera, diríamos. Y créame la verdad, cuando usted lee, escúcheme bien esto, hermano, présteme atención. Yo espero que me esté prestando atención, así como yo dedico a usted mi tiempo. Yo le presto atención a usted, ¿ok? Y usted lo puede ver porque yo soy carne. No es otro César, yo soy el mismo aquí. No es una visión que usted está teniendo en el tercer cielo. No, 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 yo soy el mismo. Y pongo mucho interés y seriedad a lo que estoy haciendo porque su tiempo para mí vale mucho. Si usted escucha algo, lee algo en internet diciendo la felicidad, pero qué felicidad, todo es bonito en Cristo, ya no tienes problema. O es un chiste de mal gusto, porque con la palabra no se puede jugar. Es un ignorante que no conoce nada, o es un hereje. Porque en ninguna parte de las Escrituras vemos que la vida cristiana es fácil sin problema. Y eso lo vemos en la vida misma de Jesús, nuestro Señor. Ya lo empezaban a perseguir los doctores de la ley, los fariseos, para matarlo. Y él mismo advirtió, si esto hacen con el maestro, no harán menos con sus discípulos. Y efectivamente, Jesús inclusive en Mateo 24, él profetiza que antes de la destrucción de Jerusalén, en Mateo 24, serán perseguidos por su nombre. Y eso se cumplió durante los 30 o 40 años después de la muerte de Jesús. Cuando muere Jesús, vamos al libro de los Hechos. Escúcheme bien, con mucha atención, 100%, no se distraiga. Vemos desde el principio que los judíos se opusieron al mensaje del Evangelio. Encarcelaron a Pedro, a Juan, por predicar el Evangelio y le prohibieron. Se estaba cumpliendo lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Pablo recibe la revelación de Jesucristo, ¿se acuerda que hemos leído eso el viernes pasado? Y Jesús se revela a Pablo porque él perseguía
Hasta ese momento él era parte de los judíos que perseguían la fe cristiana. Le lleva a casa de otra persona que vio en visiones. Expliqué eso de las visiones. Pablo recibe esa luz. Muchos me han escrito diciendo, algunos, preguntando inclusive que si se cayó de un caballo o de un burro o de un camello, o solamente estaba caminando. Yo le dije, eso no es importante. No es importante. ¿Por qué no es importante? Porque el tema no es si Pablo estuvo en caballo, burro, asno, camello. El punto es que Dios le reveló eso a Pablo. La Biblia no niega que Pablo no estuvo o estuvo en caballo, pero tampoco lo afirma. Entonces, como no lo niega ni lo afirma, es una reverenda pérdida de tiempo tratar de emplear 5 horas explicando si fue caballo o si fue un camello. Entonces, como no es relevante al tema, entonces no podemos no quiero ni que me hagan ya la pregunta. El punto principal del capítulo de Hechos, donde él recibe, es la revelación de Jesucristo. Y le dice, ¿por qué me persigues? Y Jesús le dice, levántate. Y ahí empieza su vida. Ese es el tema importante. Así que, hermano, ya habiendo aclarado esto hoy en menos de un minuto, entonces, tema cerrado. Tema cerrado. Veamos a lo más importante, que es el mensaje. Entonces, cuando Pablo se convierte, inmediatamente, cuando comienza a predicar, le comienzan a perseguir los judíos. Y eso se ve en todo el resto de los capítulos del libro de los Hechos. Yo le recomiendo a usted de una forma muy amable, pero beneficio a su alma, que lea el libro de los Hechos. Y cuando lea específicamente, anote las veces que Pablo y los discípulos fueron perseguidos y anote por quiénes fueron perseguidos. Y usted se va a quedar asombrada. Asombrada. Un asombro, usted abre los ojos. ¡Qué asombro! ¿No ha visto un asombro? Así, se va a quedar asombrada de que fueron los judíos. No fueron los romanos. Fueron los judíos que se opusieron a muerte. Y eso no es algo para reírse. A muerte en contra de Pablo por predicar que Cristo ha resucitado y que en él hay perdón de pecados. ¿Se acuerdan los que estuvieron conmigo el viernes? A Pablo le lincharon al punto que lo dejaron como muerto. La gente pensaba que estaba muerto. Ahora, imagínense, si la gente pensó que estaba muerto, entonces físicamente Pablo habría estado, yo me imagino, primera sangrando. Ya, eso es hecho. Pues, para que la gente vea que alguien está muerto, pues, le estaban tirando piedras. Una piedra chiquita te causa que sale sangre. Y no fueron piedras chiquitas que le tiraron a Pablo. Entonces el pobre hombre, ensangrentado, cochino, tirado, porque ahí no había pavimentos como hoy en día, era pura tierra. Estamos hablando Jerusalén el primer siglo, en pleno sol, sudado, tal vez deshidratado, toda su vestidura totalmente rota, tal vez semidesnudo. O sea, el hombre por simple vista, la gente pasaba y decía, pero mira, un muerto. ¿Sí? Oh, mira, un muerto. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
porque así lo dejaron a Pablo. Eso es la bienvenida apostólica. Entonces, la bienvenida apostólica no es el Papa móvil. ¿Han visto al Papa móvil? El Papa en su auto, ¿no? Cubierto en contra de las balas, ¿no? Con unos tal vez 50 o 100 guardaespaldas caminando y saludando al Papa, y qué bonito. Aunque hay veces en que él no se cubre, pero tiene todas las guardaespaldas ahí. Y tal vez tiene chaleco antibalas debajo de esa túnica. Bueno, Pablo no tenía ni carro, ni camello, ni un burro que estaba ahí, ni guardaespaldas, ni chaleco antibalas, ni una corona, y la gente lo odiaba. Y la bienvenida no era con jefe de Estado. Bienvenido, le damos la llave de la ciudad. No, a Pablo le daban las piedras de la ciudad. Y lo dejaban muerto. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, hice la pregunta y lo voy a seguir preguntando siempre porque se tiene que entender. El evangelio nunca va a ser bien recibido. Eso grábeselo en su cabeza. El evangelio nunca va a ser bien recibido. Entonces, cuando Pablo pasa todas esas experiencias, Pablo comienza a viajar y en cada ciudad que iba en el Asia, Pablo se encontraba con este tipo de persona. Ahora, en el versículo 8, volviendo a nuestro pasaje, Pablo le dice a Timoteo, escucha, le dice acuérdate, ¿no? La palabra que es acuerda. Si usted tiene un cuaderno para anotar, hágalo, porque es para el beneficio de usted. Yo ya lo estudié, pero yo quiero que el beneficio ahora sea para usted. Esta es la razón por la cual estoy aquí hablando para ustedes, para nadie más. Dice, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Bueno, primeramente la palabra acuérdate está en el imperativo. Y ustedes ya saben, hermano, ya saben, que cuando un verbo está en el imperativo, es un mandato. Y lo voy a poner aquí porque ya tenemos 3 años repitiendo lo mismo. Y yo creo que para este tiempo usted ya tiene que saber. Yo creo, cuando un verbo está en el imperativo, es porque es un mandato. Claro, porque el imperativo significa te ordeno, haz esto, ¿no? Como la mamá le dice al niño, recoge la ropa cochina de tu recámara. La mamá no le está diciendo, te hago una sugerencia, Pablito, ¿puedes por favor recoger? No, la mamá le dice, recoge eso. Es una orden, es un mandato. Y el hijo tiene que obedecer. Porque si el hijo no obedece, es un rebelde sin causa. ¿Por qué sin causa? Porque no hay causa que se rebele. No solamente Dios castiga esa rebeldía en el hijo, pero la mamá también le va a dar un chanclazo al hijo. Bueno, en los Estados Unidos eso sería abuso infantil. Bueno, pero en el tiempo de mi abuelita no era así. Era más bien la mejor terapia de educación. Un latigazo o un chanclazo o un jalón de orejas para que uno obedezca, ¿no? Pero hoy todo eso es sinónimo de abuso infantil. Abuso infantil. Eso explica por qué hoy en día la juventud, los niños son afeminados y las niñas a favor del aborto. Sí, eso es. Pero ese es otro punto que lo voy a tratar más adelante, pero tiene que ver con la obediencia. Pablo le dice a Timoteo un mandamiento, acuérdate. ¿De quién? El objeto es de Jesucristo. Es decir, Timoteo tenía que tener en mente siempre a Jesucristo. Ahora, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso Timoteo se iba a olvidar de Cristo? No se iba a olvidar. Todos sabían que era Cristo. Esta carta, claro,
lo escribe más o menos ya en el año 68. Ya Pablo, esta es la última carta que escribe Pablo en el año 68 después de Cristo, porque saben que Pablo vivió en ese momento bajo el reinado de la bestia que es Nerón. Juan ya estaba en Patmos. Juan dice el número, ¿no? Que es 666, número de bestia. El que tenga entendimiento, entienda. Entonces Pablo de la cárcel le dice a su hijo amado, ¿se acuerdan? Como Pablo amaba a Timoteo, le dice, acuérdate, ten memoria de Jesucristo. Pero ten memoria, ¿qué específicamente de Cristo? Y lo que viene es parte del evangelio, parte de la doctrina que ellos predicaron, ¿no? Muchos por ahí dicen, oh, tenemos que volver al evangelio primitivo. Bueno, el evangelio primitivo implica muchas cosas. Y aquí viene, dice, resucitado de los muertos. O sea, ya está Pablo señalando qué tiene que recordar de Jesucristo. Número 1, resucitado entre los muertos. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que Pablo le diga a Timoteo que tiene que recordar que Cristo resucitó de entre los muertos? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si no hay resurrección, nuestra predicación es vana. Eso lo dice Pablo. ¿Se acuerdan? Dice, sin resurrección, nuestra fe es vana. ¿Dónde lo dice eso? Muy bien, hermano. Lo dice en Primera de Corintios 15, 14. Lo voy a poner ahí porque yo sé que ustedes son estudiantes de la Biblia. Bueno, eso suena como testigo de Jehová, pero no, ustedes son los verdaderos estudiantes de la Biblia. Dice así, si Cristo no resucitó, escuche bien, vana es entonces nuestra predicación. O sea, yo aquí estoy perdiendo mi tiempo y ustedes también escuchándome a mí. O sea, los dos estamos perdiendo nuestro tiempo. Vana es también nuestra fe, dice Pablo. O sea, dando a entender de que el mensaje del Evangelio, que no incluye, escuche bien, la resurrección de Cristo, es una predicación vana. Escríbalo ahí. Si el mensaje del Evangelio no incluye la resurrección de Cristo de entre los muertos en su mensaje vano, nuestra fe es vana, bueno, pues, y estamos perdiendo nuestro tiempo. Y justamente porque es importantísimo, relevante, fundamental, es que cuando usted predica el Evangelio, siempre tiene que ponerle aquí en su mente, nunca se olvida, repítaselo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Tiene implicaciones teológicas? Claro que sí, porque eso implica que Jesús es divino. Eso implica la divinidad de Jesús. Y ustedes saben que es importante porque hay por ahí algunos amigos que niegan que Jesús es Dios. Ustedes saben de quiénes hablo. Y hay muchos aparte de ellos también. Creen que Jesús fue un gran hombre. El comunista dice, fue el primer revolucionario. Estuvo luchando con los pobres en la calle. Bueno, que yo sepa, no, porque él nunca quemó llantas, nunca gritó, no existía ni más, no existía nada de eso. Y los comunistas dicen, él es nuestro, él luchó por el pobre. Bueno, no, realmente no. Jesús no luchó por el pobre. Su mensaje fue para los pecadores, ya sea pobre o rico. Porque el pecado no es prerrogativa del millonario, ni el orgullo es solamente en el millonario.
Hay pobretones que son más orgullosos que un millonario. No sé de qué son orgullosos, pero son orgullosos. Así que eso es mentira. Por lo tanto, el tema resucitado entre los muertos es un tema central en el Evangelio de Cristo, porque implica su divinidad. Los judíos rechazaban eso. Los griegos no entendían cómo que muere y resucita un ser humano. Sin embargo, fue el mensaje, y por ese mensaje Pablo era perseguido. Por eso Pablo le dice, tú sufre conmigo, Timoteo, como buen soldado de Jesucristo. ¿Se acuerda que hace unos días había un tema de el suicidio? Y justamente hoy en día, de este pastor que murió, su iglesia está a unos 20 minutos de donde yo vivo, aquí en California, se llama Chino Hills. Es una área muy afluente de gente adinerada. Su iglesia es una iglesia económicamente sostenible, los miembros con buenos trabajos, dinero. El pastor no le faltaba materialmente absolutamente nada como para que preocuparse. Joven, no se puede decir que tiene una enfermedad por aquí, que por allá, como para que diga ya mi vida está desahuciada. En otras palabras, no había una excusa por el cual él pudo haberse suicidado. Y lo digo seriamente, esto no quiere decir falta de respeto, ya puse ahí. Yo sé de eso, he trabajado en hospital y conozco esos problemas depresivos. Pero hablando del contexto del cristiano, dígame usted y respóndame, ¿acaso los apóstoles no tenían mejor justificación para optar por el suicidio? Todos los días que salían a la calle estaban a riesgo de ser asesinados. Ahora, yo le pregunto a usted que me está escuchando, imagínese que usted en este momento tenga que salir, pero usted diga, si salgo, me van a matar porque todo el mundo me odia. Tal vez hay países que sí, ¿no? Países musulmanes, cristianas como Pakistán. En Pakistán, si usted es mujer cristiana y sale a la calle, la violan hasta matarla. Y no estoy exagerando. Yo he puesto en mi página. Lo que pasa es que los cristianos somos tan sensibles y nos duele. Bueno, eso es sinceramente anticristiano, porque Pablo dice sufrir con lo que sufre. Si usted en un país musulmán es mujer y sale, la violan hasta matarla. Eso no pasa en los Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. No pasa. Tal vez le daré al vecino, mire, sea aleluya, no me gusta. Bueno, de ahí tal vez no pasará. Pero es diferente eso. Pablo está diciendo a Timoteo, el ministro no puede ser feliz. Suena contradictorio, ¿no? ¿Usted cree que Timoteo era feliz sabiendo que Pablo dice, tienes que sufrir conmigo porque te van a matar? No, somos seres humanos. Estoy seguro que Pablo estaba en temor también. Él lo dice. El temor es natural. La angustia, la ansiedad. Es la última etapa de la ansiedad, lo que sigue es la depresión. La depresión es el último paso antes del suicidio. Una persona depresiva hay que tomarle seriamente en cuenta. Seriamente. Yo he hablado con personas depresivas en la iglesia. Cuando el esposo muere, la mujer cae en un estado depresivo increíble. Increíble. Yo lo sé.
Cuando un hombre pierde su trabajo, tiene esposa e hijos, cae en una depresión increíble. Deudas, comida, casa. Un hombre sin trabajo le quita su masculinidad, porque el hombre tiene que trabajar. Y estoy hablando de un hombre de verdad, no de los ociosos ni los perezosos. Claro que hay hombres por ahí que para ellos no trabajar es lo mejor de la vida. Pero un hombre verdadero tiene que trabajar para el bien psicológico de su alma, porque Dios nos creó así. Así nos creó Dios. Pero cuando uno no tiene trabajo, se sume en la depresión. Y eso es peligroso. Y yo sé que hay gente, hombres que se han matado y casos en que ellos no solamente se han matado, sino a la esposa y a los hijos. Sí, yo recuerdo tenía un vecino que su esposa murió. ¿Sabe lo que él me decía ese hombre todos los días que le saludaba? Y esto me lo decía. Me decía, vecino, ya quiero morirme. Cuando yo me acuesto en las noches, me acuesto con el sentimiento de quiero amanecer muerto. Así me lo decía. Murió. En menos de 6 meses, el hombre murió. Él quería morir. Se sumió en un estado depresivo increíble. Es serio. Eso no es negar. Cuando yo digo que no hay justificación que el ministro se suicide, no es negar. Es simplemente que no hay justificación. No lo hay. El pastor tenía 31 años de edad. 31. Jovencito. ¿Sabe lo que yo hubiera hecho si yo estaba en esa iglesia? Yo hubiera dicho, renuncia al pastorado y sométase a un grupo de terapia emocional o mental. Porque usted no puede ser pastor. No puede. No puede. No puede. Se acabó. Eso se tiene que tener en mente. El cristiano puede caer en depresión. Hay millones de cristianos que están depresivos. Y es peligrosísimo. Pablo por eso dice, Pablo yo creo que llegó al punto de depresión. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Él no tomó pastillas antidepresivas, no tomó pastillas para dormir, no había. Él simplemente dijo, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Por qué crees que dijo eso? ¿Porque era poeta? No, porque su vida era de continuo estrés. Él lloraba, él no era feliz porque él veía el peligro. O sea, que Pablo estaba con ansiedad, depresivo. No había psicólogo ni psiquiatras. No había una farmacia para que se tome unas pastillas. Y yo creo que tampoco dormía. No podía dormir. ¿Cómo va a dormir? Creo que sufría de presión alta. Su vida desde el punto de vista humano, médico, era una vida totalmente en desastre. Sí, en desastre. Claro que lo fue. Mire sus cartas.
al igual que el rey David. Lea los salmos. Ese hombre se escondía en cuevas porque si salía, él decía, me van a matar. David estaba sumido en una depresión increíble. Muchos dicen que sufría de paranoia. Un hombre paranoico significa que todo el mundo le quiere matar. Así estaba David en un tiempo en su vida. ¿Me entiende entonces ahora que la vida del cristiano no es una vida feliz, como dicen por ahí algunos? Sonríe que Cristo te ama. Esa es una mentira. Porque la sonrisa no es porque Cristo me ama. Hay cristianos, yo creo que Pablo, si hubiera sido eso verdad, hubiera dicho en sus cartas, Tito, sonríe, Cristo te ama. No. Dan un falso evangelio, noción de lo que es la vida cristiana. Lo que Pablo dijo es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Punto. ¿Me está entendiendo el mensaje? Ese es el contexto de la carta de Pablo, hermano. Si usted no entiende ese contexto, no va a entender la carta de Pablo. No lo va a entender. No quiero que usted termine una vida cristiana sin entender absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Por eso, yo muy difícil, casi nunca pongo amén cuando alguien pone un texto porque digo, ¿entiende lo que significa ese texto? Menos pongo corazoncitos, otras cosas. Porque es serio, hermano, no es una frase poética. Estamos hablando de las escrituras. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué es lo que está leyendo? ¿Entiende lo que lee? La pregunta que le hicieron a ese hombre, ¿entiendes lo que lees? Es relevante hoy en día. ¿Entiendes tú cuando tú lees las escrituras? Contéstese usted mismo, usted misma. No podemos distraernos cuando leemos la escritura. No podemos. Dice, descendiente de David. ¿Qué significa descendiente de David? Dos cosas principales. Uno, la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús. Si la resurrección implica su divinidad, su descendencia implica su humanidad. Si su resurrección indica su divinidad, su descendencia indica su humanidad. Y el número 2 indica que él es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas. Cuando dice descendiente de David, está diciendo a los judíos, he aquí el Mesías prometido. He aquí el Mesías prometido. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién cree usted que está hablando Dios en Jeremías? Está hablando de la venida de Cristo. Él es el verdadero descendiente de David. Cuando el ciego pasaba, le dijo, hijo de David,
ten misericordia de mí. La frase hijo de David estaba tan impregnada en la mente de todos los judíos. Ellos sabían que cuando el hijo de David venga a la tierra, era el Mesías. Jesús es descendiente de David. Pablo lo dice en Romanos 1, 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí está. Ahí está. Usted tiene que conocer, esto es teología bíblica, hermano. No lo estoy inventando. Usted tiene que conocer cuando lea un versículo de la Biblia que está leyendo. No es una carta que usted recibe del tío, de la tía, por ahí. No, no, no. Esto es inspiración por el Espíritu Santo. Dice, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Ahora, esta frase, conforme a mi evangelio, ha sido el punto de contención de aquellos que niegan el evangelio, porque dicen los modernistas ateos, cuando Pablo dice conforme al evangelio, dicen ellos, Pablo está admitiendo que su evangelio es de él y no de Cristo. Entonces vemos prueba aquí que Pablo predicó un evangelio diferente a Cristo, porque ahí dice el posesivo, mi evangelio. Y eso dicen muchos herejes mesiánicos que no saben absolutamente nada de hebreo, y solamente porque dicen Hamashiach Baruch, Sabán, Yeshua, ya creen que son hebreos o que saben hebreo. Tengo lástima de esa gente. Porque no son ni uno ni son el otro. Esa gente dice, Pablo predicó un evangelio diferente porque él mismo lo dice conforme a mi evangelio. Pero lo que esta gente neófita e ignorante, rebelde, sin causa, ¿no? Como dice Judas, que echan espuma por su boca, esa gente son anatemas porque Pablo no se refiere a que él originó o inventó ese evangelio. ¿Cómo lo sabemos eso? En Gálatas 1 del 11 al 12. Más claro que el agua, más claro que Pablo que puede decir, no creo que podamos encontrar. Pero ahí mismo él lo dice, para los incrédulos y para usted. Mas os hago saber, escuche bien, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, fíjese, por mí, o sea, está hablando, cuando dice mí es el posesivo, se refiere a lo que él está predicando. No es según hombre. Ahí está. ¿Pablo fue hombre? Sí fue hombre. Y cuando dice no es según hombre, ¿ustedes creen que él está incluido? Claro que sí está incluido. Entonces, cuando dice no es según hombre, está diciendo yo también estoy incluido, no depende de mí ni de nadie. No es según hombre. Refutación en un texto que le lleva 3 segundos. 1, 2, 3. Se acabó. 3 segundos. Y dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Pablo fue hombre, sí fue hombre. ¿Está incluido en hombre alguno? Sí está incluido. Entonces, ¿fue ese evangelio de verdad? No lo fue. Entonces, ¿cómo aprendió? Ahí dice, hay una coma. Sino por, sino por, sino por, sino por revelación. ¿Quién? Ahí está, Jesús Cristo. Ahí está la respuesta, hermano. No hay que leerse los libros de Calvino, de Charles Hodge o de ningún puritano. Ahí está la respuesta. El evangelio
que Pablo predicó, él no lo inventó. No le preguntó a Pedro, Pedro, enséñame el evangelio. Fue revelación misma de genitivo, de Jesús Cristo. Entonces, cuando Pablo dice aquí, escuche bien, conforme al evangelio, lo que Pablo está diciendo, sí, es el evangelio mío, porque Jesús me lo dio. Y es el evangelio que yo predico. No yo lo inventé. Ningún hombre me enseñó. Él me lo dio a mí, mío. Él me lo dio, pero es de Dios, es Él. Y ese es el evangelio que yo les predico. Ese es el evangelio que yo les predico. Y dice en su primera carta, inclusive a Timoteo, ¿se acuerdan? Primera de Timoteo, yo sé que ustedes tienen una memoria increíble. Dice, según el evangelio glorioso de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, hermano. En 5 segundos, usted ya respondió cuando alguien le dice, a ver, hermano, ¿qué significa conforme al evangelio? 5 segundos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Respuesta. ¿Cuál es? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, posesivo, eso es mío, me ha sido encomendado. No mire que yo lo cree. Él no inventó nada, sino mío porque yo le recibí. Me lo dio el bendito Padre Celestial en el nombre de Jesucristo por revelación. ¿Me entiende ahora? Yo sé que me entendió. Así que eso ya está respondido. Ya está respondido. Una vez que Pablo le dice eso a Timoteo, que tiene que predicar, va al versículo 9. Ahora, el versículo 9 también es importantísimo, porque empieza diciendo, por el cual, ahora, escuche bien esto, hermano, usted tiene que aprender eso, hermano, porque el día tal vez que Dios diga, bueno, yo ya no voy a poder hacer esto, porque eso no es para siempre. El hermano César les decía, cuando leemos la Biblia, todo cuenta. Toda palabra, frase, cuenta. Hay una razón. Hay una razón. Cuando dice por el cual, en la Reina Valera dice en el cual. ¿Se dan cuenta porque hay dos versiones? Reina Valera en el cual. Las Américas dice por el cual. Y siempre hay gente que dice, hermano, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es en el cual o por el cual? Es una pregunta lógica porque son dos versiones diferentes. Pero cuando vamos al original, vamos a ver que en el cual, por el cual, se refiere a un pronombre que tiene que ver a causa del evangelio. A causa del evangelio. Porque en el original, cuando se traduce en el cual, viene a ser un pronombre relativo. ¿Qué significa pronombre relativo? Bueno, déjenme explicarlo para que usted entienda. Pronombre relativo se refiere a algo que se ha dicho anteriormente. Por ejemplo, en este caso, el versículo 8, Pablo está hablando, mi evangelio, conforme a mi evangelio, Jesús resucitó, hijo de David, ¿no? Y cuando dice en el cual, se está refiriendo en ese mensaje, por causa de ese mensaje, de que Cristo resucitó y que es hijo de David, por ese mensaje, por esa causa, ¿qué pasa? La consecuencia, yo sufro penalidades. ¿Entiende ahora que es un mensaje relativo? ¿Relativo por qué? Porque está relacionado a lo que usted lo dijo antes. Yo quiero que usted entienda esto cuando lea las escrituras, porque de aquí yo quiero que usted salga un doctor en teología. No estoy engañando, porque estamos analizando las palabras. Cuando dice por el cual, está diciendo por el mensaje
de que Jesús resucitó de los muertos y que es del linaje de David, descendiente de David, hijo de David, que es lo mismo, por eso yo sufro penalidades. Ahora, la palabra sufrir significa soportar. La idea es esto. No sé si ustedes han visto, y en Facebook ponen a veces, y yo también puse algo, a los burritos de carga. Si usted es del pueblo, usted sabe lo que estoy hablando. Los burritos lo usan como carga. Siempre fue así. El pobre burrito nació desde que el hombre está en la tierra. Siempre el burrito fue un animal de carga, ¿no? Le ponen las cargas en su lomo. Pobrecito el burrito. Claro, dicen, bueno, es que el burro es una bestia y es fuerte. Sí, el burro es fuerte, pero no es una máquina. El burro también siente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tiene un burrito, ámelo. Pero los burritos, cuando les ponen la carga, ellos soportan la carga. No les gusta, tal vez si hablarían dirían, hey, no me pongas mucho. Estoy muy seguro que dirían eso. Pero ellos soportan la carga. Esa palabra soportar es lo que Pablo dice aquí cuando dice, por el cual yo soporto penalidades. Yo soporto. No me gusta, es lo que está diciendo Pablo. Es fuerte. Soy ser humano, me duele, pero tengo que soportar. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano? No me gusta nada, es incómodo, nadie me quiere, no me dan agua, me tiran piedras, no me he bañado y tengo enfermedad. ¿Y saben qué? Tengo que soportar todo eso. Sí, tengo que soportar todo eso. Ahora, la palabra penalidad tiene que ver con situaciones dolorosas que causan dolor, que causan sufrimiento. Ahora, póngase a pensar, ¿qué puede causar sufrimiento? ¿A qué sufrimiento Pablo está hablando? Recuerde, Pablo está en la cárcel. Póngase a pensar, saque su conclusión. Usted es una persona racional. En la cárcel de allá no era como la de ahora. Bueno, en los Estados Unidos, créame, en los Estados Unidos, la cárcel, mucha gente en la cárcel vive mucho mejor que la gente de afuera. Tienen televisor, aire acondicionado, una comida balanceada en dietas 3 veces al día, cama limpia, sábanas limpias, se bañan, hacen ejercicio. No, un criminal, un delincuente vive como rey en una cárcel de los Estados Unidos. Y no es exageración, es la verdad. Yo he trabajado ahí con jóvenes delincuentes y yo tenía que reforzar las reglas para que ellos sean disciplinados. Y es algo que a mí me gusta, disciplinar las reglas, créanme. Me gusta mucho que esos niños hayan cumplido o cumplan esa regla. Muchos no les gustaba, muchos me odiaban. Sí, es terrible eso, porque crecieron sin orden, sin disciplina, y ya de grandes, pues acostumbrados a hacer lo que les da la purísima gana. 6 de la mañana a bañarse, nunca se levantaban a 6 de la mañana, pero estaban limpios. Medicina a tiempo, desayuno balanceado, escuela, descanso. La otra vez venían, la merienda o la cena. En el medio le daban unos snacks. Snacks en inglés significa como cositas así para que no se aburran los niños. Consejería uno a uno y a dormir temprano. Bañaditos. Mejor que en una casa. Una situación dolorosa para el cristiano es totalmente opuesto. En
el tiempo de Pablo implicaba rechazo, persecución, dolor físico. La celda donde estaba Pablo no tenía televisor, aire acondicionado, no le daban comida, y si le daban eran comida podrida de animales o ya estaba totalmente asquerosa. No había limpieza, apestaba, ratas muertas, enfermedades. Entonces cuando Pablo le dice, por ese mensaje yo sufro penalidad, está diciendo, tengo que soportar estar en esta cárcel, por ese mensaje. Era fácil que Pablo le haya dicho al centurión que estaba allí, préstame tu espada para suicidarme. Facilísimo, pero no lo hizo. Prefirió sufrir. Prefirió sufrir. Repite eso. Prefirió sufrir. Prefirió sufrir y nunca se quejó. ¿Cómo podía quejarse del Salvador? Usted respóndame. Ahora, él dice, sufro dolor. Y cuando dice dolor, Pablo tenía mucha enfermedad, estaba perdiendo la vista. Muchos dicen que perdió mucho la vista. Sus últimas cartas no le escribía a él. Tenía reumatismo. Al no alimentarse bien y estar con enfermedades a la intemperie, neumonía, mala respiración, presión alta, anímicamente con ansiedad, tal vez depresión. ¿Cómo se siente usted si usted sabe que la gente le odia a usted? Explíqueme usted a mí, dígame. Si usted sabe que la gente le rechaza, que la gente le odia, que la gente habla mal de usted, que la gente le difama, que quiere que usted se muera, ¿cómo se sentirá usted? Escríbame, ¿feliz de la vida? Usted diría, pero qué feliz que soy, todo el mundo me odia. ¿Usted diría eso? No, a nadie le gusta ser odiado, despreciado, maltratado, olvidado. Son exactamente las condiciones y factores que Pablo estaba pasando. Difícil. Yo quiero que piense, nosotros nos cuesta porque no estamos viviendo eso, pero en muchos lugares sí lo están viviendo. En China comunista los cristianos son torturados, en Islam, en los países islámicos también. Es indescriptible que realmente toca las partes más sensibles de su ser al ver cómo sufren. Una vez puse en mi página, yo no tengo ninguna razón para quejarme. Sería un gran pecado el quejarme. Sí. Y dice, tengo que soportar hasta el encarcelamiento, como si fuera un criminal, literalmente en cadenas. O sea, la palabra en griego es encadenar. O sea, Pablo estaba en cadena, su pie estaba en cadena, seguramente las manos podía ser así, pero cadenas aquí, cadenas en los pies. O sea, el hombre estaba como una bestia encadenado, así como lo tenían a los animales en la cueva. Los romanos eran crueles, hermanos.
Los romanos eran crueles con hombres y animales de una forma indescriptible. Ten en mente eso. Usted tiene que entender el mundo donde fue nacido y expandido el cristianismo. Fue dentro de un contexto del Imperio Romano, de un gobierno, imperio totalmente cruel. Puse ayer, dé gracias a Dios que usted como mujer no nació en un país musulmán. Y lo he visto varias veces. Lo digo de verdad, dé gracias a Dios. Porque hubiera estado ya usted violada y muerta. Y si no muerta, traumatizada toda su vida. Y esto es serio. Así era en el tiempo de Pablo. Y voy a tener que continuar la semana que viene, pero déjeme resumir. Dice hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Esto viene a ser un contraste entre lo que es la vida del cristiano y el mensaje que predica. Pablo está haciendo la siguiente distinción. Lo que hace Pablo, la distinción es, mientras que él está encarcelado como ser humano por causa del mensaje, el mensaje mismo como objeto de la predicación no está presa. Y el mensaje entonces viene a ser la palabra de Dios. Pablo utiliza una palabra que significa presa. Esa palabra presa significa amarrar. Lo que Pablo está diciendo, yo estoy en cadenas, no puedo moverme. La palabra no puede estar encadenada. Yo estoy encarcelado, pero la palabra nunca puede estar encarcelada. La palabra de Dios es libre y su palabra no puede estar en cadenas. La palabra de Dios va a todo lugar. El mensaje del Evangelio no puede ser inclusive eliminado. A nosotros nos pueden decir no prediques, pero la palabra de Dios no depende si podemos o no. La palabra de Dios se expande. Dios utiliza medios para la expansión de su mensaje, que es el bendito Evangelio de Jesucristo. Voy a terminar aquí y la semana que viene voy a continuar con los versos 10 hasta el 13. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre.